Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de personal social. Y el tema es los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. Si te das cuenta, esto es un lugar donde se da educación a un grupo de personas. En aquel entonces había universidades. Por eso te pregunto, ¿para quiénes eran los colegios y las universidades en esta época? Hoy lo vas a aprender, así es, así que debes estar atento. ¿Las mujeres habrán tenido los mismos derechos que los varones en épocas pasadas? ¿Qué dices? ¿Las mujeres habrán podido estudiar, ocupar cargos públicos y ocupar cargos políticos? Hoy también lo vas a tener que aprender, porque tu meta para la actualidad o para esta clase es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Para que tú cumplas con esta meta y puedas explicar los cambios y permanencias respecto a los roles, tienes que lograr lo siguiente en esta actividad. Lo primero que tienes que hacer es utilizar argumentos basados en información confiable. Vas a leer información y la información que tú leas vas a utilizarlo como argumentos para explicar los cambios y permanencias que tienen el varón y la mujer con respecto a los roles que realizan. También vas a describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Y por último, vas a utilizar en tus argumentos categorías temporales, como en el virreinato, en la república, en la actualidad. Tú vas a tener que lograr esto y solo así vas a cumplir con la meta del día de hoy. Así que empezamos entonces con la clase del día de hoy. Observa a Justina. ¿Sabes quién es ella? Claro, recuerdas que su abuelita le dijo que era hora de que ella aprenda a cocinar para ser una buena esposa. Pero ¿sabes tú por qué la abuelita pensaba de esa manera? Vamos a leer el testimonio de la abuelita de Justina, porque ella pensaba de esa manera. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que, por su parte, los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Esa era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. ¿Te das cuenta? Entonces eso era una de las razones por la cual la abuelita de Justina le había dicho a ella que era hora de cocinar para ser una buena esposa. Porque esa idea tenían en esa época, en el año 1947. Hoy en día la abuela tiene 90 años ya, pero todavía sigue pensando de esa manera, que las mujeres son para el hogar y los varones son para el trabajo y que tienen que mantener a la familia. Pero ¿recuerdas a Antonio? Sus padres tenían roles diferentes, ¿verdad? Ambos trabajaban, tanto la mamá y el papá trabajaban y también apoyaban las labores en el hogar. Ahora vamos a escuchar el testimonio o vamos a leer el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, o sea, hace poco, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal. Con el apoyo de sus padres, actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo.
Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Dos épocas diferentes, niño y niña. Época 1947, donde vivía su abuelita, se pensaba distinto de la mujer. Época 2002, donde ya no se piensa de la misma manera, que la mujer también puede ocupar cargos públicos y además también puede salir a trabajar y también puede ganar el mismo dinero que el varón. Continuamos con la lectura. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Mira, los varones en esta época también pueden hacer las mismas labores que la mujer, ayudar en casa, sí, cocinar y asear la casa, cuidar a los hijos, mientras que en la época de la abuelita de Justina, no, los varones solamente eran personas que tenían que cumplir con la familia y salir a trabajar. Dos épocas diferentes. De haber analizado estos dos casos, el testimonio de la abuelita de Justina y el testimonio de la mamá de Antonio, ahora es momento de responder las siguientes preguntas, niño y niña. Copia este cuadro en tu cuaderno y copia las preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en el año 1947 y 2002 según los testimonios? De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y hombres en ambas épocas? Y la última pregunta, ¿por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Qué tal si pones en pausa el video y lo desarrollas? Muy bien, excelente, niño y niña. Ya desarrollaste esto. Ahora vamos a tratar de guiarte de cómo se debe responder estas preguntas. Quizás lo que tú contestaste en tu cuaderno puedes tratar de modificarlas o quizás aumentar las ideas que vamos a registrar en este cuadro. ¿Estás listo? Si es así, entonces empezamos. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Según el testimonio de la abuelita de Justina, las mujeres solamente estaban para lavar, planchar, cocinar y bordar. En cambio, en el año 2002, según el testimonio de la mamá de Antonio, las mujeres tenían roles distintos. El rol de la mujer era estudiar, trabajar y realizar labores del hogar. En cambio, en el año 1947, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres? ¿Qué actividades podían solo realizar los hombres? Según el testimonio de la abuelita de Justina, los hombres podían estudiar, claro, podían participar en las elecciones y trabajar para mantener a la familia, según el testimonio de la abuelita. En cambio, en el año 2002, ¿cuál era el rol del hombre? Según el testimonio de la mamá de Antonio, los hombres también pueden trabajar. Pueden estudiar y realizar las labores del hogar. Qué idea distinto a lo que se pensaba en el año 1947. Siguiente pregunta. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? En la época de la abuelita de Justina, las mujeres realizaban las labores del hogar y los varones salían a trabajar. Eran los varones los encargados de mantener a la familia. ¿Eso permanece en la actualidad? Claro, esas ideas o esos roles todavía se sigue permaneciendo. Hoy en día se sigue creyendo que las mujeres deben realizar las labores del hogar y los varones mantener la familia. Así que esos roles todavía permanecen. Siguiente, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? En la época de la abuelita de Justina, las mujeres no estudiaban, no trabajaban y no participaban en las elecciones. Y los varones no realizaban las labores del hogar. En cambio, eso ha cambiado en la actualidad. Hoy en día, los varones realizan las labores del hogar y las mujeres estudian, trabajan y pueden participar en las elecciones. Aquí se ve que hay un cambio en comparación a la época en la que vivió la abuelita de Justina. Siguiente, ¿por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Yo creo que se debe a la forma de pensar.
donde se creía que el varón tenía una capacidad superior que el de la mujer. Esto se transmitía de cultura en cultura y eso lo hemos visto en el caso de la abuelita, donde pensó que Justina ya tenía la edad suficiente para empezar a cocinar y ser una buena esposa, porque se creía. En cambio, en la actualidad, yo creo que en esta época se entendió que las mujeres tienen las mismas capacidades y los mismos derechos que el varón. Así que después de haber analizado este cuadro, continuamos. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad del virreinal? Así que es momento de entonces de ver cuál era la función de los varones y las mujeres en la época del virreinato. Lee conmigo. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones: el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad, la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Mira lo que pasaba en esta época. ¿Cómo es posible de que haya una diferencia entre varones y mujeres? Los varones de élite tenían estudios superiores, eran intelectuales, eran educadores y directores espirituales. Pero sin embargo no se le daba esa oportunidad a las mujeres, porque el objetivo de educar a las mujeres era solamente convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Mira lo que se pensaba en esta época, siglo XVI, XVII, XVIII, en el tiempo del virreinato. Continuemos con la lectura. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinadas al hombre. Para contraer matrimonio, requerían del consentimiento paterno y una vez casadas, quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación. Tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido la mujer en esta época del virreinato? ¿Cómo era posible de que si quería hacer algo tenía que haber consentimiento? Ella era una mujer que dependía de otra persona, o sea, por sí sola ella no podía realizar sus actividades y no podía realizar otras labores. Mira lo que se pensaba y lo que se hacía en aquel entonces con la mujer. ¿Cómo era posible? Se les consideraba como seres inferiores y subordinados al hombre. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido. Textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura. En muchos casos, en condiciones precarias. Mira, a pesar de que las mujeres ya empezaban a tener quizás algunos estudios, pero esos estudios, como leer algunos textos, era con la finalidad de servir mejor a sus esposos. Mira lo que pensaban o cómo trataban a las mujeres en la época del virreinato. Y si las niñas estudiaban, por ejemplo, o recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica, lo hacían con la finalidad de servir a los demás. En esta época entonces no se ha tratado muy bien a las mujeres. Ahora vamos a ver en la época de la República. La educación, una difícil conquista. Vamos a ver por qué será una difícil conquista. Observa ahí la pantalla, ya se ven a mujeres recibiendo estudios. Pero ¿siempre habrá sido esto? ¿Qué habrán tenido que hacer ellas para tener los mismos derechos que los varones? Vamos a leer junto conmigo. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido.
En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María de Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Mira, en esta época republicana, las mujeres ya empezaban a tener algunos estudios. Es más, ya habían escuelas como la Escuela Central Lancasteriana, donde las mujeres podían recibir una enseñanza gratuita, una enseñanza primaria gratuita. Vamos a seguir leyendo de cómo ellas ya pueden insertarse en el campo de educación. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú. Y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla. Pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria. Y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. Los estudios que recibían las mujeres era para que ellas sobresalgan y ocupen cargos públicos. No, ¿verdad? Sino que la educación que ellas recibían era con la finalidad de ¿qué? Acá dice de reforzar su rol de madre y esposa. O sea, quiere decir querían mejorar la forma de trabajar de la mujer, pero dentro del hogar. No para que ellas sobresalgan y puedan trabajar en otros campos. A pesar que ya se empezaban los estudios, pero en ciertos campos nada más. ¿En campos de qué? Así es, ellos solamente podían estudiar cursos como gramática, dibujo, música y bordado. O sea, quiere decir que no tenían los mismos cursos que los varones llevaban. Pero había unos inicios ya. Continuemos con la lectura. Observa ahí, ¿quién es él? Muy bien, es el presidente Ramón Castilla. ¿Sabes qué ocurrió en su época, en su gobierno? Vamos a leer junto conmigo. En el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845 hasta el año 1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de la instrucción, que estableció colegios a nivel de primaria y media, y fijó la currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Mira, en esta época entonces, en su gobierno, ya las mujeres recibían otro tipo de educación. Sigamos leyendo. Durante el segundo gobierno de Castilla, 1855-1862, tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza, las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura. Cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones, habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. ¿Te das cuenta? O sea, a pesar de que ya se habían establecido escuelas para mujeres, pero los cursos que ellas llevaban no eran los suficientes para seguir estudios superiores. ¿Te das cuenta? Entonces ya se estaban dando los primeros pininos, por decirlo así, para que las mujeres se vayan insertando en la sociedad. Eso fue gracias al gobierno de Ramón Castilla. Tuvo dos gobiernos. En el primero y en el segundo ya la educación se iba aumentando para las femeninas. Ahora continuemos. Historia del voto femenino en el Perú. Mira lo que dice ahí. En el Perú las mujeres no tenían el derecho de sufragar. ¿Por qué? ¿Acaso no tenían los mismos derechos que los varones? ¿Pero qué pasó?
para que ellas logren tener este derecho de sufragar y poder elegir a su presidente o a los alcaldes. Vamos a leer junto conmigo, atento y atenta. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. ¿Te das cuenta? O sea, en el siglo XX, o sea, en el año 1900, las mujeres todavía no podían elegir, sufragar, votar. Pero, ¿qué pasó? Dice que ellas comenzaron a luchar. Vamos a ver qué sigue pasando. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones. Se la consideraba en inferioridad de condiciones. Incapacidad cultural y fragilidad fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las regalaba el ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. Mira una nueva palabra, niño y niña, esgrimidos. Para que entiendas a qué se refiere a esgrimidos, debes leer el contexto de la lectura y lo vas a entender con facilidad. O también puedes buscarlo en el diccionario, pero te das cuenta aquí que las mujeres tienen que luchar. ¿Cómo se les considera? Que ellas no eran capaces de participar en el voto y sufragar porque se les consideraba inferioridad de condiciones. Eso, según los varones, era una de las razones por las cuales las mujeres no podían todavía participar en el sufragio. Pero vamos a ver qué pasa. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. Vamos a ver qué ocurre en el Perú entonces. En 1920 se obstaculiza el debate sobre sufragio femenino al considerarse que la mujer no está todavía preparada para votar. Mira, hay obstáculos. Pero ¿quiénes son los que ponen el obstáculo para que las mujeres en este tiempo comiencen a sufragar? Siempre va a haber obstáculos en el camino, pero ellas se quedan atrás. Vamos a ver qué sigue ocurriendo. En 1943, en el Perú, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues habían hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar con entera libertad. Mira, te das cuenta, también había todavía opiniones de mujeres que decían que ellas no tenían la libertad o la independencia para votar. ¿Te das cuenta? Pero a pesar de eso, a pesar que el Congreso ya había constituido una ley para que las mujeres participen, eso era una letra muerta porque había obstáculos, tanto de hombres como de mujeres. Vamos a ver qué sigue pasando en el Perú. En 1955 se promulga la ley número 12391 que modifica la constitución política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. Reconociendo su calidad de ciudadanas, ya se le reconoce en este campo en el año 1955 el derecho a sufragio, que las mujeres tienen la misma capacidad que los varones. Así que por lo tanto, pero no todas todavía sufragaban, sino quienes eran solamente las mujeres mayores de 21 años, pero las que sepan leer y escribir nada más, y entre ellas pueden ser las mayores de 18 años o las casadas. Vamos a ver qué más ocurre en el Perú. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. Mira, imagínate, ya las mujeres podían ocupar cargos políticos. 8 diputadas mujeres, pero en el año 1956. En 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas.
Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo sus derechos a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Por fin se cumplió con el reclamo que tenían las mujeres y eso era un derecho bien ganado. Así que por lo tanto, luego de haber analizado las lecturas, ahora es momento, niño y niña, de analizar esas lecturas a través de este cuadro. En este cuadro, grafícalo en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, en la época de la república y en la actualidad? Siguiente pregunta. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Y por último, ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? ¿Qué tal si pones en pausa el video y comienzas a contestar estas preguntas? Si es posible, retrocede el video para que puedas completar estas preguntas en el recuadro. Muy bien, probablemente tú ya completaste este cuadro. Ahora sí vamos a analizarlo juntos, ¿está bien? Entonces, según la primera pregunta, ¿cuáles son o eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato? En la época del virreinato, el rol de la mujer era realizar las labores del hogar y ser buena esposa y buena madre. En el caso del varón, su rol era estudiar y mantener en el hogar. En la época de la república, ¿cuál era el rol de las mujeres y los hombres? El rol de la mujer en esta época eran parecidas a los de los varones, pero solo en las batallas y en algunos campos de estudio, así es. Y en la actualidad, ¿cuál era el rol del hombre y de la mujer? En la actualidad, los hombres y mujeres realizan labores del hogar y trabajan, es decir, tienen los mismos derechos y responsabilidades. Eso también lo hemos analizado en la clase anterior con respecto a los roles que deben tener los hombres y las mujeres en la actualidad. Siguiente pregunta. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado? Mira, acá está, dice, han cambiado de una época a otra. En la época del virreinato, las mujeres de élite ya pueden leer textos para atender mejor a su familia y los que pertenecían a los estratos inferiores ya recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Eso es el cambio que ha habido todavía en aquel entonces. Y en la época de la República, las mujeres empiezan a estudiar desde primaria, recibiendo cursos de catecismo, caligrafía, historia, entre otras. También ya pueden estudiar en la escuela normal de mujeres para formarse profesionalmente. Mira cómo iba habiendo esos cambios. Y en la actualidad, ¿qué cambios ha habido? Claro, en la actualidad las mujeres ya pueden participar en las elecciones y además tienen igualdad de derechos que los varones en educación, trabajo y política. Así es, ya tienen los mismos derechos. Siguiente pregunta. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? En la época del virreinato, ¿qué roles han permanecido? Por ejemplo, permanece la idea de que las mujeres deben hacer las labores del hogar y que los varones son los que trabajan, estudian y mantienen el hogar. Eso es la idea que había en el virreinato. Esa idea permanece. Ahora también permanece esa idea, donde hay una desigualdad en la educación entre mujeres y varones. Claro, te diste cuenta que las mujeres recibían otro tipo de cursos, otro tipo de estudios, y los varones tenían otros estudios. Entonces, esa idea en la época republicana todavía existía, permanecía. Y en la actualidad, ¿qué permanece? ¿Qué roles? A ver, se sigue teniendo las ideas preconcebidas de que las mujeres tienen que realizar las labores del hogar y que el hombre todavía tienen que salir a trabajar para mantener a la familia. Luego de esto, continuamos. Ahora sí, vamos a analizar o vamos a explicar los roles de los varones y mujeres. ¿Qué roles de los varones todavía permanecen? ¿O qué roles de las mujeres todavía permanecen? ¿Qué roles han cambiado? ¿Qué roles de los varones y mujeres han cambiado? Así que vamos a continuar entonces con esto. En la época del virreinato y la república, las mujeres realizaban las labores del hogar y cuidaban a los hijos. Eso es cierto, pero ¿ocurre eso en la actualidad? En la actualidad estas costumbres han disminuido, sí, eso es cierto, pero aún se sigue practicando. Por ejemplo, en zonas rurales, las familias no apoyan a las mujeres en educación al igual que los varones. Creen que ellas, o sea, las mujeres, deben dedicarse a las labores de la casa. Y eso lo vistes en el caso de Justina, ¿verdad? Donde la abuelita le decía a ella que ya era hora de cocinar. ¿Por qué? Porque tenía que ser una buena esposa. Esas ideas todavía permanecen en la actualidad al igual que en la época del virreinato y la república.
En la época del virreinato y la república, las mujeres no tenían participación en cargos públicos y políticos. Claro, si ellas eran dedicadas exclusivamente al hogar, en la vida pues iban a tener estos cargos. En la actualidad, aún las mujeres siguen ocupando pocos cargos públicos, sí, eso es cierto. Y hay poca participación de las mujeres en la política, también es cierto. Porque la población confía en la capacidad del varón que en el de la mujer. Puede ser, ¿verdad? Así es, las mujeres hoy en día, por ejemplo, no ocupan cargos públicos como lo hacen los varones. O sea, no es a gran escala. Por ejemplo, para el Congreso, ¿cuántas mujeres hay? Por ejemplo, para ocupar cargos de ministros o ministras, ¿cuántas mujeres hay? Mira, te das cuenta, entonces eso se ve en la actualidad. Todavía sigue habiendo ese trato quizás a la mujer con respecto a ocupar cargos públicos y cargos políticos. En el virreinato se tenía una mentalidad machista. Ah, claro, eso es cierto. Por ejemplo, se creía que la mujer era inferior, que sus cargos simplemente era dedicarse al hogar y atender al esposo. Eso es cierto, eso es lo que se creía en el virreinato. Vivimos en una sociedad que aún tiene dicha mentalidad. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando se observa a una mujer manejando maquinarias pesadas o cuando juega fútbol, se la menosprecia. Ah, eso es cierto, sí, tienes razón. Ocurre lo mismo si se ve a un varón jugando vóley. Ah, ¿qué dirías si tú ves a un varón jugando o bailando ballet? Claro, todavía tenemos esa mentalidad machista, al igual que en la época del virreinato. Eso es lo que permanece en la actualidad. Con respecto a los roles de los varones y de las mujeres, ¿qué ha cambiado? ¿Qué roles de los varones y de las mujeres habrá cambiado? En la actualidad se ha establecido leyes en la Constitución del Perú y se ha realizado convenios donde se ha establecido que el varón y la mujer tienen los mismos derechos, como por ejemplo derecho a sufragar, derechos laborales, acceso a la educación y entre otros. Así es, esto ha cambiado. Ahora las mujeres ya pueden sufragar, ahora las mujeres tienen los mismos derechos laborales, pueden ganar lo mismo que un varón, pueden tener los mismos puestos de trabajo que un varón. También tienen acceso a la educación, pueden ingresar a la universidad, estudiar cualquier profesión igual que un varón. Eso ha cambiado en la actualidad. El varón asume que la responsabilidad del hogar no solo es de la mujer, sino que es compartido entre ambos. Ah, así es. Ahora las ideas del varón con respecto al trabajo en el hogar es compartido. Mira cómo ha cambiado eso en la actualidad. Anteriormente, en la época del virreinato, en la época de la república, no se creía eso. Pero hoy eso ha cambiado. El varón ya reconoce que la responsabilidad del hogar es compartido. La mujer tiene acceso a un trabajo remunerado al igual que el varón, ahí así contribuir a la economía del hogar. Claro, ya se sabe que ahora ambos tienen que trabajar para mantener la familia. No solamente es responsabilidad de quién, del varón. Eso también ha cambiado. Ahora es momento entonces de evaluar tus aprendizajes. Recuerda que bajo estos criterios tú debes evaluar. ¿Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad? Claro, están bien fundamentados, entonces tu respuesta sería sí. ¿Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato y la república en la actualidad? Claro, lo hemos logrado, por ejemplo, al ver los cambios y permanencias de los varones, ¿verdad? Sí, lo lograste. En tus argumentos, ¿utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la república en la actualidad? Claro, hemos visto, por ejemplo, en las permanencias donde hemos comparado acerca de cómo se trataba a las mujeres en el virreinato, en la república y en la actualidad. Por lo tanto, hemos sustentado en nuestros argumentos con categorías temporales. Hemos cumplido. Eso es todo por el día de hoy, niños y niñas. Nos vemos para la próxima clase. Si aún todavía no te has suscrito y quieres recibir los videos educativos, elige la campanita. Claro, pero elige la campanita donde diga todos, para que cuando yo suba un video al canal, tú la recibas de manera automática. Luego de esto, es momento de despedirnos. Chao, cuídate. Hasta la próxima clase. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.